El sulfato proviene de un ácido fuerte, el calcio de una base fuerte, por lo tanto hay cierta neutralización. No hay variación del pH. Ok, gracias, profe. Sí, no se le considera el yeso como un material encalante. Es el carbonato de calcio, donde el carbonato sí viene de un ácido débil y por lo tanto tiene la capacidad de aumentar el pH. Bajo esta circunstancia, y es correcto lo que tú mencionas, Carlos, en el sentido de que, déjame apagar la música. No es correcto lo que tú mencionas para suelos sódicos, cuyo pH no es 8,5 como mencionabas, no, es arriba de 9, los suelos sódicos. En esos casos, elevar el pH ya no tendría sentido. Y lo que debemos de aprovechar con el yeso agrícola es, una vez que este se está intemperizando, no, porque no es soluble en agua, tiene que intemperizarse porque es harina de roca. Sale el calcio y su función en este caso es desplazar al sodio, pero el sodio posteriormente, para que se complete la recuperación de ese suelo, tiene que ser desalojado de ese suelo, tiene que ser lavado, lixiviado. En ese sentido no es tan sencillo recuperar un suelo sódico, ¿eh? Lo de menos sería agregarle el yeso. Lo demás es tener las condiciones de drenaje y agua suficiente para que le apliques una lámina que vaya a lixiviar. Obviamente que al lixiviar el sodio se lixivia todo lo demás, pero prefieres en este momento lixiviar sodio para desalojarlo del sistema. En aquellos lugares donde tienen suelos sódicos, mejor no los cultivan, porque además en un principio el sodio deteriora la estructura, entonces no da lugar a un buen drenaje. Es muy lento todo esto. Tienes que dejarlo ahí con el mejorador yeso mezclado con el suelo. No lo puedes dejar en la superficie, tienes que mezclarlo también. Dejarlo mucho tiempo para que esté trabajando lentamente. Es más fácil recuperar suelos salinos y salinos sódicos que suelos sódicos. Afortunadamente, no hay tantos suelos sódicos cultivados. Sí, profe, bueno, me refería a los salinos sódicos. Bueno, aquí en las chinampas, de que pues últimamente ha aumentado mucho la cantidad de sales y pues, principalmente de sodio. Y bueno, estoy aquí trabajando con unos productores y pues, por eso quiero saber eso. Sí, en ese caso todavía tienes la esperanza de poder aprovechar que tienen todavía drenaje, debido a que los suelos salinos sódicos tienen suficiente calcio. Tendría más el suelo salino, suficiente calcio. Son sales de calcio, de magnesio, de potasio y de sodio. Las sales naturales, cloruros, sulfatos y carbonatos son los aniones naturales. Entonces puedes agregar algo de yeso e intentar comenzar a aprovechar que tiene drenaje para poder desalojarlo. De otra manera, si tú con más calcio lo desalojas del intercambio catiónico, que es a lo que el calcio va a trabajar, lo estarías liberando a la solución nutritiva, entonces tendrías problemas de sodio, de excesos de sodio, de toxicidad de sodio. Necesariamente tienes que desalojar, como todas las sales. Puedes, lo que hacen algunos sistemas de producción, más que intentar desalojarlo, es competir con el sodio si no es el problema tan fuerte, es decir, para que no lo absorban las plantas, agregarle más calcio, pero ya participarías con los fertilizantes, nitrato de calcio, por ejemplo, que es muy caro. Por eso se utiliza más, no un fertilizante, sino un mejorador, yeso, sulfato de calcio. ¿En dónde dices que está el suelo? Aquí en las chinampas, en San Gregorio, Tlapulco, Xochimilco. Sí, allá el problema es que no tienes dónde desalojarlo, porque no hay el desnivel.
Lo tendrías que desalojar a los canales, pero nuevamente se te va a regresar hasta que los canales sean desalojados también de ahí. Es decir, tienes que crear una corriente, una tendencia del agua para salir de tu suelo. En las chinampas no las tienes. Se te va a regresar. Entonces, Sí, y pues también el tienes, otro problema es que las aguas ya vienen así con alto contenido de sales. así es. Entonces, más bien allí tienes que trabajar por otra vía. Está bien también la vía del yeso para que el calcio que resulte del intemperismo del yeso compita por los sitios de absorción que tendría el sodio en las raíces. Esa sería la esperanza al subir el calcio en la solución nutritiva, no del suelo. No, ese efecto sería un poco mejor, un poco mayor, más bien, mayor, ese efecto protector del calcio, no obstante que te va a sacar calcio de los sitios de intercambio catiónico y va a también a elevarse el sodio. Entonces el calcio y el sodio estarían los dos elevándose y tu esperanza es que el calcio te proteja del sodio. Y yo te decía, el fertilizante nitrato de calcio es muy caro, pero ese sería bueno porque además el nitrato te protegería del cloro. Entonces sería del cloruro de sodio para que no sea absorbido el cloro ni el sodio en cantidades tan fuertes. Empleamos nitrato de calcio como fertilizante. El problema es, te digo, el costo. Ah, ok, profe, entonces, profe, si dice que se necesita intemperizar, ¿cuánto tiempo antes más o menos? Bueno, es que pues aquí sí lo cultivan, entonces, ¿cuánto tiempo antes de establecer el cultivo necesito aplicar el yeso? Ajá. Eso es como, igual que los encalantes, mínimo unas 3 semanas, 4 semanas antes para que ya haya alguna parte del yeso intemperizado y esté trabajando. Si no puedes, entonces tendrías que irte por el lado de los fertilizantes que contienen calcio. El superfosfato de calcio. La siguiente alternativa entonces serían los fertilizantes y sería el más apropiado de todos, los más que el nitrato de calcio, sería el fosfórico, superfosfato de calcio simple, ya que casi la mitad, o menos de la mitad, del superfosfato de calcio simple es yeso. Entonces ya no compres yeso como tal, comprarías fertilizante superfosfato de calcio simple. ¿Están aplicando fósforo en el sistema de producción? Este, bueno, fertilizan muy poco, la verdad, se basan más en, pues, abonos y todo eso. Me aplican muy poquito fertilizante. Ajá. Entonces, en este caso, los abonos también te protegen y entonces entrarías por el lado de los bioestimulantes con sustancias húmicas. Sería la otra vía. Entonces, tienes muchas alternativas, porque la que te comenté en un principio, la alternativa clásica, que es yeso, eso implica de manera más fuerte establecer el drenaje de tu terreno hacia un canal y ese canal al río para que te lleve el sodio fuera del sistema. Chinampero. Si no lo tienes, entonces tienes que entrar mediante otras vías. Los que sí tienen eso son a donde hay suelos salinos sódicos y suelos sódicos que están ubicados en la región noroeste del país, Sinaloa, Sonora, Baja California. Allá sí se establecen los sistemas de canales para ir colectando el drenaje de todos los terrenos y desalojando la salinidad. Si no puedes, entonces entra por el lado de los bioestimulantes para protección. Sustancias húmicas serían buenos. Ácidos fúlvicos serían Ok. buena fuente. Muy bien. Entonces, buenos días a todos ustedes. Estábamos comentando con Carlos Pérez de sus problemas que tiene, donde está prestando servicio profesional. De igual manera, si ustedes tienen alguna otra pregunta, podemos abordarla. Hoy ya abordamos una. Podemos a la siguiente clase abordar otra consulta. Mientras estemos en clases, entonces las consultas profesionales no se cobran. Clases. Vayámonos a clases.
Me parece que nos toca iniciar con el potasio. En ese sentido, permítanme presentar al potasio. Ya lo están ustedes observando. Sí, profe. Potasio. Miren ustedes, la fotografía tiene un sentido. Cuando hablamos de potasio, no podemos dejar de comentar de que hay muchos cultivos que necesitan más potasio, que demandan más potasio que nitrógeno. No estoy diciendo que se aplique más potasio que nitrógeno, estoy diciendo que demandan más potasio que nitrógeno. Uno de ellos es la papa. Dentro de las solanáceas, casi todas, pero la papa se distingue por ser más demandante de potasio. Aquí lo vemos, miren ustedes, este aspecto. Con base en la información que aquí se presenta de la demanda nutrimental de nitrógeno y del resto, viene una pregunta que, y sí, nos tocaba este capítulo, ¿verdad? Habíamos terminado el fósforo, la clase pasada. Lo que pasa es que yo recuerdo que lo que estamos ahorita platicando, ya lo platiqué en una ocasión, pero no recuerdo si fue con ustedes o con otros grupos, ¿no? Me parece que con ustedes no lo he platicado, lo que vamos a decir a continuación de el potasio. Bien, esta información que estoy presentando está en una revista editada por IPNI. Este IPNI es un Instituto Plan Nutrition International que no debe de faltar dentro de sus fuentes de información. Solamente para que ustedes la vean, la conozcan, permítanme presentarles algo sobre el IPNI. Entonces no debe de faltar el IPNI dentro de sus fuentes de información. Déjenme si lo encuentro porque aquí está. Aguanten, aguanten. Miren ustedes, tenemos dentro de las últimas publicaciones que son gratuitas en español a nivel de Latinoamérica. Tenemos varias. Como ejemplo, voy a mostrar una de ellas. Nada más. Ahorita volvemos al potasio. Miren ustedes, esta es Informaciones Agronómicas de Hispanoamérica. Cada año hay 3. Está actualizado hasta ahorita, para hasta el año 2018. ¿Sí la están viendo? Sí, profe, sí se ve. Aquí tenemos al International Plan Nutrition Institute. Entonces tiene la misión de, a nivel Latinoamérica, editar y publicar esta revista que se llama Informaciones Agronómicas de Hispanoamérica. Son 3 por año, esta es la primera. Y tiene, en este número, por ejemplo, tiene nutrición y variabilidad espacial en colza, concentración de nutrientes en stevia. Así es cuando estamos buscando la nutrición de diferentes cultivos que son muy raros, nuevos o exóticos. Tenemos que extender nuestra búsqueda. Así, por ejemplo, aquí ya hay algo de stevia en cuanto a información se refiere. Aquí está la stevia, miren ustedes, concentración de nutrientes en 3 variedades de stevia. Entonces luego tenemos pastizales, pasturas, y luego tenemos en cultivos de cobertura, y luego tenemos fertilización para altos rendimientos en arroz. Y cada uno de los artículos es una información revisada. Es una información de calidad. Por lo tanto, no debe de faltar, aquí tenemos el del arroz, no debe de faltar
esta revista que la pueden ustedes bajar de forma gratuita. Ustedes nada más pongan en Google informaciones agronómicas de Hispanoamérica y pueden bajar las que hay, 2, 3 por año. La revista ya se ha publicado casi por 20 años. Habrá como unas 60 revistas para que ustedes las revisen y puedan bajar las que más les interese. Si quieren información de stevia, de arroz o de colza, esta sería la revista. Muy bien. Volvemos a nuestro objetivo del día de hoy. Entonces, esta la saqué de stevia. Digo, de stevia, de informaciones agronómicas de Hispanoamérica. Para que vean ustedes lo que yo les decía, hay muchos cultivos que requieren más potasio que nitrógeno. Dentro de ellos, las solanáceas se distinguen y sobre todo la papa. Dentro de las gramíneas, la que más se distingue es la caña de azúcar. Dentro de las otros cultivos, no recuerdo ahorita su familia, díganme ustedes qué familia es el plátano. ¿Cuál es su familia para decir dentro de eso? La musácea. Y otro ejemplo. Como que se entrecortó la intervención que tuviste. ¿Quién intervino ahorita? Para pasar de lista. A ver, ¿quién fue? Me decía Luis Ernesto que se fue a la vacuna. ¿Será cierto? ¿Ustedes qué dicen? Se los menciono porque la ocasión anterior, aquí tiene falta. Entonces, en ese sentido, no es Pedro Juan. Ya ve, yo estoy diciendo otra persona. Déjeme ver. No, había otro que sí se había ido a vacunarse. En fin. Entonces, ¿quién fue el quien intervino ahorita con las musáceas? Nadie. Bien, entonces voy a lanzar una pregunta. Yo dije, profesor. ¿De parte de quién? Laureano. Apellido Laureano. Ah, eso está apellido, ¿verdad? Jesús Edén, gracias, Jesús Edén. Pregunta para todos ustedes. Con base en la demanda nutrimental aquí anotada para la papa y dentro de el marco de los 18 nutrimentos esenciales, ¿qué lugar ocuparía el potasio en la papa? Cuarto. ¿De parte de quién? Cuarto. Oscar Lerdo. A ver, déjame ver. Oscar. Exactamente, Oscar. El cuarto lugar. El cuarto lugar. Y se va el nitrógeno hasta el quinto lugar. Aún así, ustedes se dan cuenta que la demanda de los cultivos no tiene mucho que ver, si tiene algo que ver, con la estructura de las fórmulas de fertilización. Nitrógeno, fósforo y potasio. Esa es la estructura de las fórmulas de fertilización. Y ya cuando nos vamos a la demanda de los cultivos, ninguno da para nitrógeno 1, fósforo 2 y potasio 3. Ninguno, ningún cultivo. En cuanto a la demanda nutrimental. En ese sentido, las fórmulas de fertilización no tienen nada que ver con la demanda, bueno, sí tienen algo que ver con la demanda nutrimental, pero tienen poco que ver. En ese sentido, hago la siguiente reflexión aquí. ¿Por qué ese tercer lugar en importancia en la agricultura? O más bien, ¿por qué ese posicionamiento del potasio como tercer punto dentro de la estructura de las fórmulas de fertilización? En México, si observamos las fórmulas de fertilización que existen hasta el momento, que recopiló Fertimex en el 90 y tantos,
de lo que la investigación que había de INIA. En ese entonces el INIFAP se llamaba INIA. Colegio de Postgraduados Chapingo, como un 5% de las fórmulas de fertilización llevaban potasio. Entonces, ¿por qué aparece en el tercer sitio? Da la apariencia, pues, que es importante en la agricultura, pero realmente no. ¿Y por qué no en México? Porque la mayor parte de los suelos cultivados son alcalinos, donde la abundancia de potasio es natural. La mayor parte de la agricultura fuerte, intensiva, del Bajío, del noroeste, del noreste, de la comarca lagunera, es de suelos alcalinos, que son normalmente los que envían análisis de suelos a los laboratorios para ver qué es lo que van a fertilizar para el año siguiente. Y con base en esos análisis de laboratorio, ubicamos al potasio hasta el 5º lugar en cuanto a las necesidades de fertilización. En cuanto a las necesidades de fertilización, sí se ubica el nitrógeno, ese sí se queda posicionado en el primer lugar, pero se va el potasio hasta el 5º. Entonces esto es con base en las deficiencias del suelo, el posicionamiento de cada nutrimento. Si vemos que las fórmulas de fertilización tienen más que ver en el posicionamiento, cuando menos aquí aparece, no, en las deficiencias que hay en los suelos agrícolas. Aquí aparece el nitrógeno 1 más que en la demanda, el fósforo 2, 3 y el potasio 5. Actualmente aparecen ya 2 micronutrimentos que deberían entonces nuestra estructura de las fórmulas de fertilización para México hasta el momento debería ser N, B, P, Z, K. No obstante, seguimos trabajando con NPK. El potasio va a ser importante, obviamente que va a ser más importante en el futuro que ahorita. Cuando los suelos ácidos del sureste del país, del eje neovolcánico, cuando esos suelos ácidos sean incorporados a la tecnología. En esos suelos ácidos por naturaleza son deficientes en potasio, entonces van a comenzar a incrementarse el número de suelos deficientes en potasio. Pero actualmente no. Envían muy pocos, las empresas, muy poco de esos suelos ácidos a análisis. Entonces, cuando no los envían a análisis, no tienen una tecnología bien instalada. Una vez que se incorpora la tecnología en la agricultura del sureste del país, abundarán suelos con deficiencia de potasio y se justificará más el número 3 en las fórmulas de fertilización. Por lo pronto no es tanto. No es tanto. No obstante, aparece en 5º lugar. En ese sentido es que lo vamos a tratar. Potasio en la nutrición vegetal. Es absorbido como catión. Esta es una diferencia con los otros dos cationes, los otros dos nutrimentos que llevamos. El nitrógeno es absorbido de dos formas, como anión, preferentemente nitratos, pero también como catión amonio. Entonces ahí el nitrógeno tiene las dos formas de absorción. Fósforo, puras formas aniónicas, y son dos, el fosfato diácido y el fosfato monoácido. Y el catión exclusivamente como catión. Entonces no se parece ninguno de los tres, ninguno, en la forma en que la planta lo absorbe. Es decir, la forma, los mecanismos que se establecen a nivel de membrana celular de cualquier célula de la planta, sobre todo las raíces que lo absorben del suelo, sobre todo de ellas. Entonces estarán estableciendo mecanismos diferentes para cada uno de los tres nutrimentos que llevamos. Un canal específico para nitratos, otro para fosfatos y otro para potasio, porque son totalmente diferentes, no pueden ocupar el mismo canal para atravesar las membranas celulares. Y otra diferencia con los otros dos, con nitrógeno y fósforo. Al pasar al interior de las células y distribuirse por toda la planta, el potasio permanece como catión. Permanece como catión para desempeñar sus funciones.
En cambio, el nitrógeno inmediatamente se incorpora a los aminoácidos y de ahí proteínas y todo lo demás. El fósforo inmediatamente se incorpora a las membranas fosfolípidos, a los ATPs, al material genético. El potasio se queda como tal y como tal tiene la capacidad, el ser como catión, para activar enzimas, pero sobre todo las enzimas de los carbohidratos. Entonces el potasio se convierte en un gran activador enzimático de enzimas que van a transformar lo que se hace en la fotosíntesis hasta lo que hay aquí adentro. ¿Qué hay aquí adentro dentro de las papas? ¿Qué carbohidratos son lo que hay dentro de las papas? Esta es una pregunta para... Entonces, Beltrán Ponce, ¿sí está? Porque estoy confundido, les decía. No, profe, es el que se fue a la vacuna. Me Tengo pidió dudas. también. Sí, sí me escribió, pero tengo dudas porque también faltó el 16 de noviembre. Oh, aquí tengo una falta. Bueno, veamos ahora la participación de Ricardo Castro. Ricardo Castro, ¿estás ahí? Ricardo a la 1, Ricardo a las 2, Ricardo a las 3, ¿no? Está Ricardo. Pero sí debe de estar con nosotros. Ya está con nosotros, déjenme ver. Diana Sofía. Diana Sofía. Sí, profe. Sí, Buen buenos día. días. Buen día. ¿Qué tipo de carbohidratos están aquí dentro de la papa? Que no son muy útiles, ¿no? Para... ¿Es el almidón? Exactamente. ¿Qué tipo de carbohidratos se producen en la hoja? Los primeritos. De los primeros desconozco, profe. A ver, ¿quién sabe qué tipo de carbohidratos? Dice Ricardo que tiene su micro encendido, pero que no funciona. Al que le pregunté. Entonces, ¿sí estás, Ricardo? Entonces, respóndeme, Ricardo, ¿qué tipo de carbohidratos son los que se forman en las hojas? Debe ser unos muy sencillos. Dice, pero sí, mi micro encendido, pero no entiendo porque no me escucho. Bueno, me refiero a los primeros azúcares que se producen. ¿Cuáles son? ¿De qué está formado el almidón? ¿Cuáles son sus unidades estructurales del almidón? ¿Es la celulosa? No, la celulosa está al mismo nivel que el almidón, es decir, exactamente, el almidón y la celulosa son similares, que son moléculas enormes y son las fases finales de las moléculas sencillas como las que me acaba de decir. ¿Quién me dijo glucosa? Para pasar lista, adelante, ¿quién me dijo glucosa? García de la Cruz, profe. García de la Cruz. Ciertamente, la glucosa. Entonces, la glucosa es lo primario que se produce en las hojas. Y luego dice aquí, ¿mande usted? ¿Alguien me iba a decir algo? Esa glucosa se requiere también la participación del potasio para que sea trasladada desde las hojas hasta los sitios de almacenamiento, como son los tubérculos, y una vez trasladada, iniciar su transformación de glucosa a almidón. En las paredes celulares
hay una transformación de glucosa a celulosa. Y todo ello entonces tiene una intervención fuerte, el potasio, para realizar esa acción activando enzimas. Asimismo, el potasio, por eso es la razón por la cual aquellos cultivos que tienen una gran concentración de carbohidratos requieren más potasio que nitrógeno. Esa es una de las explicaciones. Ustedes saben que la papa pues, se distingue por sus carbohidratos. Ustedes saben que el plátano se distingue por sus carbohidratos también. La caña de azúcar, tener una gran cantidad de carbohidratos, no son tan elaborados. No le cuesta mucho trabajo al potasio pasar de glucosa a sacarosa, azúcar de mesa, la caña de azúcar, pero es necesario el potasio. Bien, otra actividad del potasio dentro de la planta que lo puede desempeñar de manera bastante efectiva como catión. Aquí en el control del potencial hídrico, en control de la humedad dentro de cada célula de la planta. Esta actividad, el control del potencial hídrico, es la que permite que, primeramente, como lo vamos a platicar más adelante, la apertura del estoma. Pero aquí quiero platicarle otro caso. Si ustedes tienen problemas de bajas temperaturas que puedan llegar a las heladas en su región, dentro de la nutrición tienen un gran aliado que sería el potasio. Aplicarían un suplemento del potasio en los días que se está bajando la temperatura para poder proteger, no van a protegerlo de manera completa y total, no, pero sí más que otras plantas. Pues en los días que se está bajando la temperatura y todavía no se llena el maíz, apenas está en la fase de llenado de grano, va a comenzar en este mes de noviembre, tendrían que aplicar un suplemento de potasio para que baje, sea absorbido por las hojas, para que baje el punto de congelación dentro de las células y para que aguante más las temperaturas frías sin congelarse. Asimismo, si ha dejado de llover, aplíquenle un poquito más de potasio para que conserve la humedad y aguante otros días la sequía. Porque como catión, dentro de cada célula tiene la capacidad de hidratarse y de conservar más tiempo esa agua necesaria para que trabaje las células. Asimismo, decíamos, el mantenimiento, no decíamos, el mantenimiento del potencial electroquímico, es decir, anión-catión. Este anión-catión tiene que ver con esta función siguiente que ya la habíamos comentado. El potasio es necesario para trasladar los carbohidratos y ácidos carboxílicos de la parte de donde se producen a la parte de donde se utilizan. Estábamos platicando ahorita de los carbohidratos. Se van como acompañantes a lo largo de todo el floema que conecta la hoja con la raíz, para llenar estos tubérculos, que conecta la hoja con las flores y los frutos para poder sostener la floración y fructificación con material energético. Pues el potasio tiene que estar presente. De tal manera que si se les olvidó poner potasio y los suelos son ácidos, ya comienza la floración para que no se caiga tanto la fruta. Ahí en estos casos debe haber aplicaciones de calcio, de boro y de potasio. Calcio y potasio son muy deficientes en los suelos ácidos. Si no están, se va a caer la fruta. No va a poder sostenerla. Lo sostiene hasta el nivel de abastecimiento de calcio y potasio. En ese sentido, en esas partes, en esas regiones, deberíamos de considerar si es que no le pusieron una buena dotación de calcio y potasio en el suelo, porque es mejor que lo absorba vía suelo, aunque el calcio no se traslade bien. El potasio no tiene tantos problemas, el calcio tiene dificultades de trasladarse, entonces en ese sentido sí conviene un complemento.
de calcio y potasio vía foliar, una fertilización foliar. En ese sentido, es importante para que las raíces puedan desarrollarse. Si no tienen abastecimiento de energía, pues hasta ahí quedó. Igualmente los frutos se van a quedar muy raquíticos y las semillas no van a quedar repletas de almidón. El maíz es nuestra fuente de almidón por excelencia. Y esta fuente de almidón tuvo explicación o nos ayudó a explicar lo que nos sucedió en el Bajío, allá con el maestro Raúl Flores, que siembra maíz. Hace 2 años o 3 años estábamos viendo el maíz híbrido de riego, estaba para 17 toneladas por hectárea, porque así estaba el año pasado y en años anteriores, tamaño de la mazorca, todo, se va para 17. Pero cuando se pesó 15.5. ¿Qué fue lo que sucedió? Que no se llenó suficiente la semilla de almidón. La densidad del grano bajó. No estaba compacta, estaba media bofa la semilla. ¿Qué sucedió? Hubo temperaturas muy fuertes ese año, y la fotorrespiración se llevó parte de esos carbohidratos. Y entonces no tuvo la oportunidad de almacenar suficiente y estaba del tamaño para almacenarlos, pues. Pero no lo pudo hacer por un estrés térmico de altas temperaturas. Muy bien. En esos casos también conviene ayudarle con algo de potasio, aunque no vemos por dónde podría ayudarle, pero en algo le puede ayudar contra esos estrés térmicos, altas temperaturas, que no esté acostumbrado el cultivo. No tendrá oportunidad solamente para defenderse con la fotorrespiración. Ese estrés antes de llegar a llenar frutos o antes de llegar semillas o tubérculos. Ese es el potasio. Vean ustedes algunos ejemplos, por ejemplo, el que está el número 2. Actividad de la enzima que transforma la glucosa al almidón. Vean ustedes, el potasio es el que tiene la mayor actividad de esa enzima. Se comparó contra otros elementos químicos dentro del grupo número 1 de metales alcalinos de la tabla periódica. Y el potasio fue el más efectivo en la activación enzimática de esta enzima para transformar la glucosa en almidón. Si no hay potasio, no va a haber suficiente de estos para hacer esa actividad. Estos son materiales, el rubidio, el cesio, el litio, que no están en cantidades suficientes, como sí lo debe estar el potasio. El amonio absorberá una parte de su nitrógeno en forma de amonio, por lo tanto la planta está esperando potasio. Si no lo hay, no hay quien haga la transformación. Se quedarán entonces las semillas vanas. No crecerá la raíz, no crecerá el fruto. Otra función del potasio. Cuando hay necesidad de la transpiración, es decir, hay humedad suficiente en el ambiente, así como temperatura, entonces la planta envía señales de que se puede transpirar para que entre CO2 y salga oxígeno y vapor de agua, para que la planta esté templada, no se caliente tanto la planta. Se mandan señales ante esta situación de que todo está bien. El potasio de las células vecinas que estaba almacenado en las vacuolas migrará a las células guarda. Vean ustedes cómo se concentran las vacuolas de las células guarda. Por su capacidad de hidratación, entonces se hincharán las células guarda y se abrirá el poro estomático. Y cuando hay problemas o de que se requiere cerrar, se manda otra señal. Entonces hay señalizaciones dentro de la planta. Señalizaciones, en este caso de que falta humedad, entonces se cierra la transpiración, sale el potasio
de las células guarda, las células vecinas, y no se hinchará para que no se abra el poro estomático y no pierda más humedad, porque hay problemas de humedad. Se sacrifica la comida de CO2. Lo que aquí impone es la supervivencia. Entonces todo eso está controlado en la planta por señalizaciones y el potasio tiene mucho que ver. En cuanto al control de potencial osmótico, aquí está el potasio, tiene cierta intervención dentro de las células de la fotosíntesis para la construcción de azúcares sencillos, pero sobre todo transportarlos a los órganos de almacenamiento. En la fisiología vegetal o en la fisiología de cultivos, les llamábamos de sitios de demanda y sitios de oferta. Lugares de oferta, lugares de demanda. La oferta de carbohidratos está en las hojas por la fotosíntesis y la demanda está en los nuevos puntos de crecimiento o de almacenamiento. Entonces el potasio tiene que andar para todos lados, vía floema, transportando estos carbohidratos sencillos para que llegando allá se almacenen o se utilicen en la respiración para generar energía para las dos cosas. Claro, en la papa es para crecer, porque está creciendo, pero sobre todo para almacenar. Pero en los meristemos de crecimiento es para crecer, entonces ahí será para energía. En los frutos para crecer y para comenzar a almacenar. Si ustedes quieren un fruto de alta calidad, dulce, un fruto dulce, no olviden de poner un complemento de potasio cuando está el llenado del fruto. No importando que haya sido adicionado a la fórmula, y con mayor razón, si no fue adicionado a la fórmula, van a tener frutos muy feos, desabridos. Entonces, una vez que se construyen los carbohidratos en la hoja, salen, y en el floema, aquí está el floema, aquí le llamó tejido fotosintético o fuente, y tejido no fotosintético o demanda, sitios de demanda de esos carbohidratos. Entonces, vía floema se distribuyen para todos lados, para arriba o para abajo. ¿Qué sucedería si los desemboca en el xilema? ¿Qué sucedería? Vayamos a preguntarle a Herrera Aguilar y Arisbet Diana. Diana, ¿estás ahí? Hola, profe, buenos días. Sí, aquí estoy. Buen día. ¿Usted qué cree que pueda participar el xilema en esto que estamos aquí diciendo? Para trasladar los carbohidratos, ¿cómo ve usted? Sí, profe. Sí puede el xilema, perdón. A ver, ¿qué nos dice? Que mande usted, Diana. ¿Ibas a decir algo más? Que sí. No estoy muy segura, profe. A ver, dijo el xilema, ¿verdad? Así es. Sí, yo digo que sí. Bueno, si tienes una opinión diferente por haber hecho un examen de conciencia en esto que voy a preguntarle a otra persona, mientras tanto, me puedes decir, pero mientras tanto, preguntémosle déjeme ver, a Juana Vázquez. Juana Vázquez, ¿estás ahí? Juana Vázquez. Ahí va, Juana, ya casi te estaba escuchando, pero no, como que ya no. Profe. ¿De parte de quién? De Herrera Aguilar, profe, ya hice examen de conciencia. No, profe. No, el xilema es unidireccional. Exactamente. Va de las raíces a la parte aérea,
¿cómo podría entonces ponerle algo ahí? Pues te lo va a rechazar, ¿no? Te lo avienta para afuera, porque la presión es de abajo hacia arriba. En cambio, el floema está esperando que lo cargues desde la hoja a cualquier sitio de la planta. Exactamente. Sería por el floema y xilema no tendría mucho que hacer o no tendría nada que hacer. Por eso aquí se les llama las células de xilema, las células cribadoras del xilema. En este sentido, ¿por qué necesitan los carbohidratos ser acompañados? Porque tienen cargas eléctricas. Los carbohidratos tienen cargas eléctricas que, si no son acompañados, pueden quedarse en el camino. De tal manera que hay una neutralización de cargas eléctricas. Por eso yo les decía, aquí una de las funciones es balance catión-anión. Cargas eléctricas que pueden ser neutralizadas, por lo tanto, con el potasio y puedan facilitar ese traslado de carbohidratos. Un resumen de lo que acabo de mencionar. Se absorbe como catión y permanece como catión dentro de la planta. Activador enzimático en la economía del agua, en el transporte. Pero algo que conviene resaltar del potasio es o incrementa la resistencia a plagas y enfermedades. En ocasiones también se ha utilizado ese complemento vía foliar para que rápidamente intervenga en los mecanismos de resistencia frente a plagas y enfermedades. Ese sería lo nuevo que hay aquí dentro de las funciones. Por lo tanto, lo analizaremos más adelante. Otra cosa nueva que hay aquí es que este nutrimento es móvil dentro de la planta. Al igual que el nitrógeno y que el fósforo, el potasio también es más móvil. Por lo cual, la deficiencia se manifestará primeramente en las hojas viejas. Las hojas viejas, y es más en la deshidratación donde la deficiencia se observa. Vean ustedes esto. Para que lo recuerden, entonces, movilidad dentro de la planta son 4. Nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. ¿Por qué esos 4 y no se tuvo la oportunidad de crear esa movilidad por parte de la naturaleza? Porque tiene buen sentido, le decíamos cuando vimos nitrógeno y fósforo, decíamos que tiene buen destino esta facilidad para movilidad. Por lo siguiente, miren ustedes. Entonces, se manifiesta primeramente en las hojas viejas. ¿En qué sentido tiene buen sentido esta característica ideada por la naturaleza? Porque una vez que se consume el potasio del suelo, cuando es un suelo deficiente, pues va a haber poco, ya no hay para los nuevos tejidos de crecimiento. ¿Y por qué es bueno que se traslade? Porque continúa creciendo. Entonces, todo el potasio que estaba aquí, que fue originalmente absorbido, es sacado de esta hoja y llevado a las hojas nuevas. Ustedes están viendo cómo las hojas nuevas salen bonitas. Una vez que salgan, que esas hojas nuevas se conviertan en hojas viejas, cederán su potasio. Entonces, ¿cuál es la finalidad? De que este maíz pueda echar la espiga. De que este maíz pueda echar los jilotes, el elote. De que este maíz pueda entonces echar semillas para la supervivencia. Entonces, la supervivencia de la especie es el objetivo número 1. Y en ese sentido está trabajando. Pero solamente se hizo para nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. No se hizo para el resto. No alcanzó la evolución para el resto. Para ideárselas, pues. Y debe haber habido muchas deficiencias de los que tiene esta capacidad de traslocarse, pues
y poder entonces sobrevivir bajo esas circunstancias. No importa que aquí está más, este maíz puede echar una mazorca chiquitita, la cuestión es que eche unas semillas. De estas semillas salgan varias, esa es la supervivencia. Hay condiciones obviamente donde no llega a eso, donde la deficiencia es tan fuerte que apenas las últimas hojas hay para, o lo llevas a la espiga, o lo llevas al elote, o no hay suficiente para ellos, de tal manera que fracasa. Pero ese es el plan último de esa movilidad. Las características de las deficiencias de potasio aquí se observan y se pueden confundir con las de nitrógeno, y aquí se diferencian. Aquí se diferencian, miren ustedes. Aquí está la de potasio, comparativamente con la de nitrógeno. Esta es la de nitrógeno, esta es la de potasio. La de nitrógeno comienza también en las puntas ese amarillamiento, pero se traslada por la nervadura hacia la base. La de potasio se traslada por los bordes, y los bordes se van secando. A esto me refiero yo, de que es una manifestación de la deshidratación. Esta hoja ya no tiene potasio porque ya lo envió para las partes de arriba, estas. Entonces, donde se deshidrata más rápidamente y comienza a secarse, pues son los bordes, y morir. Muere de forma prematura por ese sacrificio que hizo las hojas. Ustedes, obviamente, que no tendrían en su cultivo este tipo de manifestaciones, como lo hemos dicho, para nitrógeno y fósforo. Lo que estamos hablando son nada más cuestiones circunstanciales que se pueden encontrar en el camino a su cultivo, pero en la parcela de otro. Su cultivo no va a estar así. No va a estar así su cultivo de maíz. Bien. Servirá entonces para que vean ustedes qué es lo que tiene su vecino y puedan darle asesoría. Para eso servirían en el caso de las gramíneas, que son muy expresivas en sus manifestaciones. Estas hojas, ¿ustedes creen que son fotos o son artísticas? Se ven tan reales, porque vean ustedes, comparen esta, se parece muchísimo a esta, como que la copiaron de esta. Es más, este doblez, miren ustedes este doblez que tiene aquí la hoja, le parece a este doblez que tiene acá la hoja, como pareciera que fuera copiada de aquí o fotografiada, no sé. Pero me parece que son más artísticas estas. Y aquí ponen también la de magnesio. Entonces son los 4 que son móviles dentro de la planta. Y todo ello se ve en las hojas viejas. Estas manifestaciones. Una vez que se intensifica la deficiencia, pues ya se ve en toda la planta, pero comienza con las hojas viejas. En las leguminosas son un poquito menos expresivas, aunque sí se ven los amarillamientos por los bordes, y luego ya se va la planta, las hojas se van secando, necrosando. Necrosis también se le llama a estos puntos cafés muertos. En la papa se ve más que ya va para la necrosis, ven ustedes esta, la deficiencia en papa. En jitomate es más fuerte, vean ustedes este jitomate. Ya se secó todo. Pareciera inclusive que este jitomate tuviera más bien una toxicidad. También así son los bordes, se secan rápidamente los bordes de las hojas con las toxicidades. Pero este es de potasio. Y eso tiene que ver, esas deficiencias, con el llenado. Porque ahora, cuando ya está en la espiga, el potasio no es que vayamos a enviarlo todo a la espiga, sino va a ser necesario que se quede en las últimas hojas, alrededor de la semilla. En este caso, en el trigo, pues serían las últimas hojas. Y en el caso del maíz, serían las hojas alrededor del nudo, que puede ser el 11 o el 12, donde está la mazorca. Para que de ahí el potasio esté trabajando, enviando todo lo que decíamos de las reservas de las hojas, de las reservas de fotosintatos y de los tallos hacia las semillas. Tiene que estar, el potasio trabaje y trabaje. Y por eso es que el potasio y el magnesio se constituyen
sobre todo el potasio, en defensa contra la sequía y contra el calor, contra las bajas temperaturas, por todo lo que tienen o pueden hacer en el caso del potasio y el mantenimiento de la humedad de la planta. Bien, entonces, aquí podemos darnos cuenta también que si están ustedes trabajando con suelos ácidos en el sureste del país, en el eje neovolcánico, el suelo ácido, normalmente hay mucha vegetación, normalmente tienen materia orgánica, por lo tanto, de nitrógeno no van a sufrir, sino van a sufrir de cationes básicos, y aquí tenemos dos grandes, potasio y magnesio, para poder producir. Se hace más crítico en esos suelos ácidos los cationes que el nitrógeno. ¿Y qué es lo que normalmente vemos? Que los agricultores llevan su costal de urea. ¿Para qué? No tiene nada que ver con lo que está pasando en sus cultivos en los suelos ácidos. Puede ser que sea en los suelos alcalinos, ahí sí, porque tienen cationes básicos en abundancia. Pero, ¿qué sucede con lo demás? Fósforo, por ejemplo. ¿Qué sucede con micronutrientes en los suelos alcalinos? En fin, para eso necesitamos el análisis de suelos para ver qué es lo prioritario. Entonces, en lugar de llevar tu costal de urea, posiblemente debiste haber llevado tu costal de superfosfato de calcio o tu costal de cloruro de potasio o tu costal de sulpomac, sulfato de potasio y magnesio. Tienes que estar viendo a ver qué llevar. Si nada más tiene para comprar un costal, tienes que ver qué costal va a ser el más apropiado en ese ambiente. Entonces tienes que conocer de qué es, de cuando menos qué pH tiene el suelo para entonces estar tomando decisiones de cuál costal vas a comprarle al agricultor. Ya no digamos la fórmula de fertilización completa, sino que eso que va a invertir en el fertilizante, aunque sea poco, pero que sea de alta demanda en la planta y vayas a solucionar un problema. Bien. Decíamos, en el caso de ustedes, como ya son agrónomos que tienen bastante información, van a proceder más bien como lo hacía ULA. Una vez que hayan analizado su suelo, hayan colocado su fórmula de fertilización al terreno, ustedes tienen que irlo monitoreando para saber si los problemas ambientales, como es que hizo mucho calor o que hizo mucho frío, en el caso del potasio, o que se retiró un poquito la humedad, ver si está la nutrición siendo afectada. Todo lo que hacía ULA en cada etapa fenológica tenía muestreos, tenía desde la B3 hasta la R, como R2 o R3, casi vamos a decir de B3 a R3. ULA tenía entonces, decía ahí en lo que leímos, un monitoreo semanal. Eso sí cuesta, pero no lo estaba haciendo de todo posiblemente. No, cuando menos cada 15 días, si ustedes están interesados en ya entrar a la liga de los altos rendimientos, pueden estar monitoreándolo o tienen un cultivo que es sumamente redituable. A lo mejor el maíz no lo pagan, pero en el caso del maíz ya tenemos todo eso resuelto en cada etapa fenológica. ¿Cuánto deben de contener las hojas? De tal manera de que si ustedes ven algún efecto climático o alguna enfermedad en la raíz que esté afectando la absorción nutrimental, que pueda ser nematodos, que pueda ser gallina ciega, inmediatamente ven cómo está su follaje, si esto fue afectado de forma significativa, ver cuánto debe contener. Vean ustedes, en la etapa B3 es muy diferente el nitrógeno a lo que debe de contener en la etapa B18. Igual para potasio, para considerarse que estamos en una situación de suficiencia.
Entonces, si tenemos esto para cada cultivo, en hortalizas esto está siendo sustituido por el análisis de la savia, extracto de la savia, como que es más sensible y más rápido ese análisis. Ese análisis lo pueden hacer en su casa con los ionómetros, es decir, los lapiceritos portátiles. En cambio, esto que está aquí mostrado, solamente en un laboratorio lo pueden hacer, porque consiste en enviar muestras de hoja y determinar cantidades totales. No las pueden hacer eso en su casa. ¿Cómo van a digerir un tejido vegetal para sacarle todos los nutrimentos? En el laboratorio se hace con ácidos y con calor. Bueno, eso lo sustituyen entonces con el extracto de la savia. Lo hacen con una prensa, sacan el juguito de todo lo que es las nervaduras, sobre todo las nervaduras centrales, dependiendo del tipo de hoja, pues, lo tijeretean, lo hacen chiquito, lo ponen en una prensa, lo apachurran y sale la savia. Ese es el extracto de la savia. Inmediatamente le ponen una gotita en sus ionómetros portátiles. Inmediatamente les da resultado y toman la decisión inmediatamente al día siguiente por la mañana o ese día en la noche. Esto le hace falta, vamos a aplicarle vía suelo, vía foliar rápidamente esto. Ese es el sentido de estar monitoreando nuestra fórmula de fertilización. Bien. ¿Cómo está o dónde ubicamos el problema del abastecimiento de potasio? Bien, ustedes. Primeramente, algo que ya saben ustedes, porque lo hemos repetido. La absorción del nutrimento por parte del cultivo se hace a partir de la solución nutritiva del suelo. De la solución nutritiva del suelo. Eso y para nitrógeno, fósforo, potasio. Esto es lo mismo para todos. Lo único que tienen que hacer ustedes es asegurar que tengan una concentración nutrimental suficiente para que el flujo de masas y la difusión abastezcan a la charola de donde las membranas seleccionan qué nutrimento va a ser absorbido. La membrana es la absorción nutrimental. Esto ya lo hemos platicado, nada más quiero ver si recuerdan dónde está la charola, a donde llega flujo de masas y difusión de los nutrimentos. Veamos pues. ¿Y por qué digo charola? Para que ustedes recuerden el comedor. Finalmente no me contestó Juana, ¿verdad? No está. Juana. Sí está con nosotros. Déjenme ver. Pedro Juan Ramírez. Pedro Juan Ramírez. Pedro Juan. No estuvo la clase pasada, entonces quiero ver si tiene algún problema Pedro Juan. La vacuna, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué problema tiene Pedro Juan? Bueno, ahí se los encargo, por favor. Solicitemos la intervención de Rocío Bautista. Presente, profesor. ¿Me escucha? Claro que sí, muy clarito. Una pregunta, Rocío. Decíamos en el capítulo respectivo de los nutrimentos que son abastecidos a la raíz por flujo de masas por difusión, y decíamos a dónde transportan estos nutrimentos por flujo de masas y difusión, estos mecanismos, dónde depositan.
esta solución nutritiva para que posteriormente a partir de ahí se realice a cabo la absorción nutrimental. ¿Dónde sería, Rocío? ¿En la membrana de las células? No, la membrana es la que realiza la absorción. Tiene que ser una estructura previa a las membranas. ¿Cuál es la estructura previa a las membranas? ¿Los pelos absorbentes? No, ese ya es un órgano, casi. No, ya te fuiste en un macro. No, ya estábamos a nivel de célula. Describe la estructura de las células, la más externa de todas, de las células vegetales. ¿La más externa de las células? No, la más externa es de la estructura de una célula. ¿Estabas bien lo que ibas a decir al principio? Nada más complétalo. La pared celular. Exactamente, ahí es la charola. ¿Y qué componentes son la pared celular? ¿Qué sustancias la componen? Celulosa. Exactamente. Y la celulosa tiene la capacidad de embeberse. Las servilletas son celulosas. ¿Cómo se mojan? Bastante, ¿no? Absorben bastante. Entonces ahí se puede estacionar la solución nutritiva. A partir de ahí las membranas comienzan el proceso de absorción. Seleccionan este y este. Pero debes de llevarlo bien. Bien concentrado. Ahora veremos si tiene problemas de ese tipo. El potasio. Los mecanismos se van a establecer, pero si no hay, bien, en ustedes. El potasio en solución, de donde parte el flujo de masas y difusión, es abastecido cuando aplicamos residuos de cosecha, cuando aplicamos abonos orgánicos y cuando aplicamos fertilizantes químicos. Tienen que transitar todo ello, como nitrógenos y fósforos también, en la solución nutritiva. Pero serán ellos o esta otra flecha del intercambio los que abastecerán a la solución nutritiva durante el ciclo de crecimiento del cultivo. ¿Por qué preguntamos? Porque normalmente la concentración que hay de potasio en la solución nutritiva puede ser de 1 a 10 partes por millón. Entonces, de 1 a 10 partes por millón hay aquí. Para un cultivo de altos rendimientos como el maíz que estamos hablando, esto apenas alcanza para un día o dos. Entonces tiene que haber un mecanismo seguro que esté reabasteciendo diariamente el potasio en solución para que no haya falta en la demanda del cultivo todo el potasio que requiera. Y la pregunta es, ¿cuál mecanismo es ese? El que esté constantemente todos los días abasteciendo potasio en solución, porque el que está en solución no alcanza. ¿Cuál creen ustedes que sea? Los residuos de cosecha que quedan, el abono orgánico cuando se lo adicionamos, el fertilizante químico cuando lo utilizamos, o el potasio intercambiable. ¿Cuál creen ustedes que sea? Esta pregunta va a ser para Citlali Vianey. Citlali Vianey Espinosa. ¿Estás ahí? Porque tenemos 36. Entonces, casi están todos. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Yo aquí en la pantalla, antes de repetirla, veo a Vázquez Juana, pero no me ha dicho nada. Déjeme ver porque escuché algo de que me estaban enviando mensaje. No. La pregunta, entonces,
es ¿quién reabastece el potasio en solución? De los que están ustedes viendo en la pantalla de las flechas que dan hacia la solución nutritiva. ¿Quién sería? De esos mecanismos. Porque ya dijimos que quien abastece a la raíz es flujo de masas y difusión. Pero de la solución nutritiva, nos suponemos que allá hay, pero se va a acabar. Pero ¿quién reabastece a la solución nutritiva del suelo? U otra pregunta. Ante la afirmación de que la solución nutritiva del suelo es muy diferente a la solución nutritiva de hidroponía en cuanto a las cantidades que hay de cada nutrimento. ¿Alguien ha trabajado con soluciones nutritivas de hidroponía para que me diga cuánto le ponen de potasio? ¿Quién ha trabajado con hidroponía? ¿Cuánto le ponen de potasio en partes por millón? ¿Tú misma, Citlali Vianey? ¿También estás aquí? Sí, sí está. Dice Juana que sí me contestó, entonces, ¿qué pasó? ¿Ya perdí contacto con ustedes? ¿O estoy anotando mal aquí? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, Sí se escucha, profe. Bueno, entonces, bien. ¿Alguien sabe de las... tenemos dos preguntas al aire. ¿Quién me podrá ayudar? Tenemos que entonces acudir a José Hugo. ¿Estás ahí, José Hugo? Sí, profe. ¿Cuál sabes de las dos respuestas? ¿Quién reabastece el potasio en solución o cuál es la cantidad que hay de potasio en una solución nutritiva? Bueno, tengo idea de la primera pregunta. A ver, dígame. Creo que abastece el abono orgánico. ¿Tiene sentido? Lo que mencionas tiene sentido desde el punto de vista de lo que dijimos de nitrógeno. Ahí sí, pequeño. Ahí está para que se vea. ¿Tendría sentido a partir del abono orgánico? Pues más o menos tendría sentido. Pero déjenme decirles, eso es lo que quería, otra de las cosas que quería despejar. Esta característica del potasio de que permanece como catión dentro de la planta se traslada a los residuos de cosecha. Entonces, dentro de los residuos de cosecha seguirá siendo como catión. En el abono orgánico estará como catión. Este es lo que da, lo que suma salinidad dentro del abono orgánico, el índice salino. Lo único que podría quitarlo sería un microorganismo que se lo ingiera, entonces ya está dentro de sus células, seguirá estando como catión, ya no estará libre, ya no se perderá y ya no imprimirá índice salino en el abono orgánico. Entonces seguirá siendo como catión, preponderantemente. Y como catión, una vez que ingrese el abono orgánico o el residuo orgánico, tendrá más similitud en cuanto al potasio se refiere que el fertilizante químico, es decir, sale prontamente, porque ya no tiene que transformarse para salir. El potasio está como catión, entonces con la primera agua, con la primera lluvia, sale a la solución nutritiva. No podríamos fiarnos tampoco del abono. Con la primera lluvia sale a la solución nutritiva el potasio. De hecho, lugares donde llueve mucho, las plantas sudan potasio con las lluvias. Las plantas son lavadas de potasio de sus hojas con las lluvias, porque anda suelto y puede entonces andar circulando de manera libre. Bien, por lo tanto no son ninguno de los tres se parecen,
y será el potasio intercambiable. El potasio intercambiable, donde está almacenado, la relación más fuerte sería esta: 1 en solución por 1000 almacenados. La más pequeña sería esta: 10 en solución por 80 almacenados. Pues este es el almacén rápidamente que repone al potasio que se termina en la solución nutritiva. ¿Y por qué es tan poquito potasio? En ese sentido se parece el potasio al fósforo y de hecho va a tener un comportamiento similar al fósforo en cuanto a su desplazamiento de la solución nutritiva a la raíz, que va a ser por flujo, por difusión. Los dos son por difusión. ¿Y cuál es la razón de que tenga tan poquito potasio? Obviamente que tiene mucho más que fósforo, pero también la planta necesita mucho más potasio que fósforo. En ese sentido, más o menos se equilibra la problemática. Es decir, es difusión el caminar de la solución nutritiva a la raíz hasta la pared celular. Es la obligación de la difusión para potasio y para fósforo. Se termina rápido, eso tiene que ser reabastecido de manera pronta, entonces lo será el intercambio catiónico, donde estará la mayor parte de potasio disponible. Y el mecanismo es como el que vamos a describir a continuación. Pongámoslo como estaba originalmente. Bien, menciónenme un fertilizante potásico, el más clásico. Habíamos dicho para el nitrógeno, el fertilizante clásico. Clásico no es clásico, no, es el que más se utiliza actualmente. Más bien sería el fertilizante nitrogenado más utilizado actualmente es urea. El fertilizante fosfórico más utilizado actualmente es fosfato diamónico. El fertilizante potásico más utilizado actualmente es la pregunta que estoy haciendo. ¿Quién me da esa información? El fertilizante potásico. ¿Es el sulfato de potasio, profe? Hay otro que le gana, pero ese te lo acepto. Hay otro, sulfato de potasio. Me parece bien. Con ese podemos... ¿Cloruro de potasio? Exactamente, ya estuvo. Cloruro de potasio sería el primero. En siguiente lo dejamos el sulfato de potasio. Díganme sus apellidos para pasar en lista. ¿El de sulfato de potasio quién es? Yo, profe. Ramírez Soriano. Ajá. ¿Pedro Juan? Sí, profe. Pero no estabas, Pedro Juan. ¿Dónde estabas? Hace rato te pregunté. No, lo que pasa es que salí un momento, profe. Te acabas de reivindicar. Gracias. ¿Y el de cloruro de potasio quién es? O sea que nos dejaste solos. Oscar Lerdo. Lerdo. Pero ya me pasó profe, lista. salí solo unos Oscar. minutos. Sí, profe. Muy bien, Oscar. Es cloruro de potasio. Esos son los fertilizantes potásicos más utilizados. De hecho, es más cloruro de potasio por razones que diremos más adelante. Los llevo para que no ponerle subíndices, sino que el mismo tipo de letra se le pone subíndices. Ahí está. Sulfato de potasio y cloruro de potasio. Estos son los fertilizantes potásicos más utilizados en la actualidad. Estos fertilizantes son hidrosolubles. ¿Quiere esto decir que inmediatamente que llegan al suelo y el suelo tiene humedad, se separa el anión catión? Ahorita solamente nos interesa el catión potasio. Y comienza las cantidades que hay de potasio en solución comienzan a crecer de forma fuerte, muy fuerte, como los fertilizantes nitrogenados. Ahí está. Comienza a ocupar todos los espacios. Este es el efecto de un fertilizante, pero eso es un efecto momentáneo, mientras se disuelve. ¿Cuánto dura esta disolución?
con humedad suficiente dura como 3-4 días y desaparece totalmente el fertilizante del suelo. Porque este potasio que está aquí ya no se distingue del potasio que estaba originalmente, entonces ya no hay fertilizante. Hay potasio que venía del fertilizante. Inmediatamente cuando ve o siente esto la arcilla y la materia orgánica en sus sitios de intercambio catiónico, perciben esto a través de sus dos flechas. Dice, aquí el equilibrio físico-químico que yo dicto, normalmente lo dicta la arcilla, ha sido roto. ¿Cuál es ese equilibrio físico-químico? El que acabamos de decir. Para algunas arcillas puede ser 8 almacenados por 1 en solución. O sea, 80 entre 10, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 80 entre 10? 8. Entonces, para eso digo 8 almacenados por 1 en solución. O aquí, 1000 almacenados por 1 en solución. Ese es el equilibrio físico-químico que dictan las arcillas. Cada arcilla es diferente. Y aquí la arcilla dice, esto ha sido roto. Por lo tanto, no puedo permitirlo. Inmediatamente, ¿qué es lo que hace la arcilla? Echa a andar esta flecha. Y retira al potasio en solución y lo lleva a las arcillas. Hasta, nuevamente, este es el original. Nuevamente, más o menos como estaba originalmente, un poquito más, nomás había 1, ahora hay 2. Es el nuevo equilibrio porque se enriqueció la arcilla, entonces también se enriquece la solución nutritiva y se restableció nuevamente el equilibrio en virtud de esta flecha. Esta flecha es una fuerza de un gradiente de concentración de mayor a menor. De tal forma que hay más potasio en solución, la raíz se lo va a agradecer, sobre todo si es una raíz de maíz de alto rendimiento, porque dice, el que estaba anteriormente no me gustaba porque se me sacaba muy rápido, y tenía que estar trabaje y trabaje, ahora la flecha verde. Entonces la dice, me lo como, me dura más de un día, inmediatamente dice la arcilla, a ver, aquí ya no hay nada. El equilibrio otra vez ha sido roto. Entonces dice, no lo puedo permitir, ahí está. Ahí está. Entonces la arcilla, mediante una liberación controlada, permite que haya una alimentación continua durante el ciclo de crecimiento de un cultivo, constante y continua, y puede ser suficiente si es que corregimos las deficiencias que hay alrededor de la arcilla en calcio, magnesio, potasio, amonio, etcétera. Si fue corregida con nuestra fórmula de fertilización, obviamente que la estamos haciendo y lo vamos a hacer. Ya el día de hoy ya no alcanzó. Eso es lo que hace la arcilla. También dice aquí, o no dice aquí, pues lo tenemos que decir, almacena y protege. ¿De qué protege? Díganme ustedes de qué va a proteger a esos. ¿De que la planta se lo coma? No, no tiene sentido. ¿Contra quién lo va a proteger? Si dejáramos todo el potasio proveniente de nuestras fuentes, abonos orgánicos, fertilizantes químicos, aquí en la solución nutritiva, ¿qué sucedería? Dos cosas. ¿Qué es lo que la arcilla está protegiendo? Una, la que es obvia. Si viene una lluvia fuerte, ¿qué va a suceder con nuestro potasio que aplicamos? Díganme ustedes, si viene una lluvia fuerte y no hubiera arcillas, ¿qué sucedería? Se puede lixiviar. Se lixivia, exactamente. Lo perderíamos en un instante. ¿Cómo se pierde el nitrógeno? Desafortunadamente no tenemos un intercambio aniónico como si lo tenemos catiónico. Entonces aquí queda, porque faltó también para la evolución, pues. No dio tiempo para eso. Pero si lo tenemos catiónico, entonces estamos protegiéndolo. De otra manera, si no tuviéramos esto, los suelos ácidos tendrían nada de potasio, ni de calcio, ni de magnesio, no tendría nada. No podría crecer nada. La arcilla hace su lucha en esas condiciones estresantes. ¿También de qué protege? Una protección 2. Si dejamos todo aquí, lo que proviene del fertilizante o el abono orgánico, ¿qué dirán las raíces? Hasta un cierto punto estarán contentas.
y pasado de un cierto punto de concentración, ¿qué creen que digan las raíces? Ay Dios, me fue todo. ¿Qué creen que digan las raíces? Si lo llenamos aquí de potasios como originalmente estaba, ahí está, para que las raíces no digan nada. Ahí está. ¿Qué puede suceder? Y no solamente va a estar este, sino va a estar o el cloruro o el sulfato aquí. ¿Qué efecto es ese para la planta? Sobre todo de los fertilizantes nitrogenados y potásicos. De los fosfóricos no hay tanto problema, por eso no hicimos énfasis en esto. ¿Me puedes ayudar en eso, Xochitl, Rubí? ¿Qué dijo, profe? No escuché bien. Dije, si llenamos aquí de nutrimentos, si se disuelve todo el fertilizante aquí y queda en la solución nutritiva, ¿qué dirán las raíces? ¿Qué dicen las raíces? ¿Qué problemas pueden presentar las raíces, Xochitl? ¿Una toxicidad? Antes, sí puede haber toxicidad, sobre todo si es de cloro, si viene el fertilizante cloruro de potasio, y eso que tú dijiste, Xochitl, lo platicaremos en el manejo del fertilizante potásico. Pero aquí, de potasio es muy difícil que se establezca una toxicidad. Antes sucede otra cosa. Antes que la toxicidad. Pero ya con... Sí, pero hay mucho. Entonces la planta dice, pues, sí quiero, pero no tanto. Entonces, ¿qué va a molestar a la planta? ¿Quieres que te ayude, Matías? Sí, ya ves, Matías, sí quiere que te ayude. Adelante, Matías. Matías López. Profe, yo tengo una duda. ¿Tú quién eres? Miguel Hernández. ¿Hernández Miguel Levit? Sí. Muy bien, adelante con tu duda. ¿De alguna manera cree que la arcilla contribuya a que el potasio que va a absorber la planta, bueno, lo pueda asimilar? ¿De alguna manera que lo libere? Claro, y lo pueda asimilar de manera tranquila. Porque si le suelta todo, ¿qué le va a suceder a la raíz? Si alguien quería intervenir, pero no se escuchó muy bien una voz de mujer. A la pregunta anterior, ¿no podría ser que estrese a la planta? Por efecto, sí lo estresa. Y eso sucede también con los nitrogenados, sucede también con los potásicos, con los fosfóricos, no tanto, pero sucede. ¿Qué estrés provoca en la planta? Ah, pues del que estaba platicando al principio, Carlos. Carlos, ¿dónde estás? Aquí estoy, profe. ¿De qué estábamos hablando al principio, Carlos? Con tu intervención, ¿qué efectos estábamos hablando? Bueno, estábamos hablando sobre los suelos salinos sódicos. Exactamente, ese es el problema. Provocará un efecto salino. Eso estresará a la planta porque la sal no le permitirá absorber agua, como lo estaba haciendo antes. Entonces, por eso la pregunta de la arcilla, sí, pues la arcilla es la que regula de que lo absorbe de manera tranquila, sin que aventarle todo, para que no esté sufriendo encima un estrés salino. Si le soltamos todo, pues es una sal, cloruro de potasio, sulfato de potasio, son sales. Sé que las raíces estarían en estrés fortísimo. Entonces ven ustedes la gran función que tienen las arcillas y la materia orgánica en estar controlando todos esos cationes y esos aniones en su liberación. Por eso yo le decía a Carlos que para el sodio, lo que te tienes tú, en el caso de suelo salino sódico, tienes ya mucho sodio como el potasio aquí, entonces tienes que quitarlo a un lado, poniéndole enfrente el calcio, del nitrato de calcio, es muy caro, pues entonces vayámonos con otra cosa que te alivie un poquito ese exceso de sodio y sales en lo general, que serían ácidos fúlvicos. Pero aquí las arcillas esa tarea, no se preocupen. Entonces, ya se acabó el tiempo, muchachos. Vayan a conectarse a la siguiente clase. Nos vemos el lunes para analizar la tarea de fósforo. Que tengan ustedes buen día.
Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. No, profe. Adiós. Adiós. Hasta luego, profe. Adiós.